Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. De nuevo con ustedes su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Bueno, mis hermanos, como ustedes ven ya ahí en pantalla, hoy vamos a traer a ustedes esta corta pero sustanciosa enseñanza de la palabra del Señor Jesús, y es en base a 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 12, el cual es otro texto adulterado en las Escrituras, otro texto que se ha adulterado. Es muy recurrente observar textos que son adulterados o han sido adulterados. Es muy recurrente mirar eso. Pero la mayoría de estos textos que han sido adulterados, por no decir la totalidad, son adulterados con el fin de tapar, anular, quitar, que no se evidencie de que las Escrituras digan o argumenten que Jesucristo es el Padre, ¿sí? O que Jesucristo es el Espíritu Santo. La mayoría de esos textos. Hoy traemos a ustedes otro texto, pero este texto tiene una connotación diferente. Una connotación diferente, dado que aunque parezca superficial, aunque parezca que no tenga mucha importancia el por qué o digámoslo así, el por qué este texto ha sido adulterado, al parecer, pero sí tiene, escúcheme bien, mucha importancia. Sí tiene mucha importancia dado el contexto a que nos lleva el texto. El contexto a que nos lleva el texto. Al parecer, someramente, si usted analiza someramente la adulteración, usted va a decir, o de pronto dirá, no, eso no tiene importancia. No tendrá importancia porque dirá el trinitario, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, ¿sí? Pero óigame bien, el contexto a que lleva la traducción literal de este texto da la importancia o el por qué en la mayoría de las versiones o traducciones bíblicas este texto ha sido adulterado. Vamos a analizarlo y vamos a mirar su importancia, el por qué la mayoría de las traducciones bíblicas han adulterado este texto. Lo vamos a mirar. La mayoría de las traducciones bíblicas, este texto ha sido añadido, cambiado, ¿sí? Le han añadido al texto. Y vamos a mirar en qué consiste esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, en la mayoría de las Biblias aparece así como está aquí. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando leemos esto, la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que aquí en el texto nos aparecen dos referentes. Óigame bien, nos aparecen dos referentes que son nuestro Dios, de nuestro Dios, ¿sí? Y el segundo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aparece aquí por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En esto, pues, se hace coincidir con lo que dice 1 Corintios 8:6. Óigame bien, el contexto de esto da o es 1 Corintios 8:6. Recuerde que 1 Corintios 8:6 dice que Pablo
Dice, pues para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Esto tratan de hacerlo coincidir. Un Dios, de nuestro Dios, ahí está uno, y del Señor Jesucristo. Uno es Dios, y entonces dicen ellos el Padre, y otro es el Señor, el cual es Jesucristo. Eso es lo que dice, tratan de hacerlo coincidir con ese texto, ¿sí? Pero vamos a mirar que el trasfondo este texto ha sido añadido, amañado o adulterado con el motivo de negar la plena o la plenitud de la deidad en Jesús. Escúcheme bien, la plenitud de la deidad en Jesús. ¿Sí? Recuerde que la Escritura nos dice que en Cristo habita corporalmente, no habitaba, sino habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no una parte, toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Dice eso, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y al añadirle a este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 1, perdón, de 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 12, ¿sí? Dividen la deidad, porque dice de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces hay uno que es Dios, y otro que es el Señor Jesucristo. Pero si analizamos el texto desde el texto griego, vemos que el texto no dice así. Miremoslo, analicémoslo. Esto fue lo que escribió Pablo, correctamente lo que escribió Pablo en 2 Tesalonicenses 1:12. Dice, Hopos endosatse to onoma to curio hemon Iesu en humin kai humeis en auto kata ten harin to seo hemon kai curio Iesu Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Para que sea glorificado, Hopos, para endosatse, glorificado, o sea glorificado, ¿sí? Tu, onoma, tu, el, onoma, nombre, tu curio, del Señor, Gemon, nuestro, Jesús, o sea, Jesús. En, significa en, humin, vosotros, kai, humis, y kai significa ahí, humeis, y vosotros, en, autor, en él. Dice, kata, según, ten, la, harin, gracia, tou, del, seu, significa Dios, gemon, kai, gemon, nuestro, kai, y curio, Señor, Jesús, Cristo, o Jesucristo, ¿sí? O Jesús Cristo, como usted le quiera decir, o Jesucristo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Para que sea glorificado el nombre del Señor nuestro Jesús en vosotros y vosotros en él, según la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Escúcheme bien cómo se traduce. Según la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. ¿Cómo está traducido? Está traducido así: por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y así lo encontramos en la mayoría de las traducciones bíblicas, y del Señor Jesucristo. Pero si analizamos el texto, no dice, óigame bien, no dice según la gracia o por la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo. No lo dice. No lo dice. Dice, según la gracia o por la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Aquí hay que hacer una aclaración. ¿Por qué se traduce según la gracia o por la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo? Hay que hacer una aclaración. Y es que hay una regla del griego, la cual se usa
para para referirse que Jesucristo es Dios y Salvador, se usa en varios textos de la Escritura, refiriéndose a Jesús como Dios y Salvador, ¿sí? Refiriéndose que se usa mucho en las Escrituras para separar los sustantivos, ¿no? Y es la regla Granville-Sharp. La regla Granville-Sharp. Esta regla nos dice que cuando hay dos o más sustantivos que no sean sustantivos propios, escúcheme bien, que no sean sustantivos propios, o sea, tienen que ser sustantivos comunes, que estén unidos por la preposición, por el copulativo kai, perdón, que estén unidos por el copulativo kai, ¿sí? Donde los dos sustantivos, en este caso que tenemos dos sustantivos, coincidan en género, número y caso. Género, número y caso. Si coinciden en género, número y caso y están unidos por el copulativo kai, dice la regla que si el primer sustantivo trae el artículo definido y el segundo no lo trae, ambos sustantivos se refieren a la misma persona. Eso dice la regla Granville-Sharp. Esa regla se aplica en Tito 2.13 y en Primera de Pedro, si no estoy mal, capítulo 1, verso 1. ¿Sí? Más adelantico lo analizamos, ¿sí? Y vemos ahí, donde se dice que Jesucristo, ¿quién es? El Dios y Salvador, ¿no? Ahí se dice eso. Pero qué extraño que sí se puede aplicar esta regla a Tito 2.13, texto que ahorita vamos a analizar. Qué extraño que sí se puede aplicar esa regla ahí, a Tito 2.13. Vamos a leer Tito 2.13, que nos dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a analizar ese texto desde el punto de vista griego y su respectiva traducción. Y también lo que dice Pedro, segunda de Pedro, ¿sí? Vamos a analizar también lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa regla se ha aplicado a estos dos textos, ¿sí? Que dice que cuando hay dos sustantivos unidos por el copulativo kai y ambos sustantivos coinciden en género, número y caso, y el primer sustantivo trae el artículo definido y el segundo no lo trae, ambos sustantivos se refieren a la misma persona, ¿sí? Y eso debieron haberlo aplicado aquí, pero no lo aplicaron. ¿Por qué? Pues la respuesta es obvia: algo se debe ocultar. Y ahora vamos a ver por qué. Vemos aquí que está el primer sustantivo aplicado. En el primer sustantivo está el artículo definido, está en genitivo. Ambos sustantivos están en genitivo. Seu y curio son genitivos, son singulares, o sea, en números son singulares. El caso es genitivo y ambos son singulares, son genitivos y están unidos por el copulativo kai. Y están unidos por el copulativo kai aquí. Y ambos sustantivos son masculinos, género. Curio y seu son masculinos, su caso es genitivo y su número es singular, o sea, se refieren a la misma persona. Debería traducirse así: por la gracia del Dios nuestro
del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Debería traducirse así, pero como vemos, las traducciones dicen por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así dicen las traducciones. Cuando, si se aplica la regla Gran Bilchar, debería ser diferente, debería traducirse por la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Bueno, así está traducido en nuestras escrituras, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pues así está traducido. Ahora, ya dijimos que a este texto se debe aplicar la regla Gran Bilchar. Esa es la regla Gran Bilchar. Miren, dice, la regla tiene que ver con la construcción en la que un artículo modifica dos sustantivos conectados por CAI. ¿Sí? Como ya lo vimos. Dos sustantivos conectados por CAI. Artículo, sustantivo, CAI más sustantivo. Como está aquí. Artículo, óigame bien, artículo, sustantivo, CAI más sustantivo. Eso lo encontramos aquí. Artículo, tou, sustantivo, ¿sí? Seu, ¿sí? Copulativo, CAI, artículo. O, perdón, más sustantivo. Mire, artículo, sustantivo, CAI más sustantivo. Así debe estar la regla. Y así vemos el texto. Artículo, mire, artículo, sustantivo más CAI más sustantivo. Artículo tou, sustantivo seu, copulativo CAI más sustantivo curio. ¿Sí? Así está. Así lo tenemos aquí. Bueno, dice, en tales construcciones hay una relación estrecha entre los dos sustantivos. Los dos sustantivos siempre tienen algo de unidad. A veces la unidad puede indicar igualdad o puede indicar una identidad total. Gran Bilchar estudió la construcción. ¿Cuál es su construcción? Artículo más sustantivo más CAI más sustantivo, para determinar cuándo los dos sustantivos hacen referencia a la misma persona o a la misma cosa. Gran Bilchar publicó un libro en 1798 sobre sus observaciones en cuanto a la construcción. Esta es la construcción que hemos citado al principio, cuando los sustantivos eran personales y singulares, pero no eran nombres propios. En tales casos, los dos sustantivos tenían una referencia a la misma persona. Muchos de los ejemplos tenían que ver con la deidad de Jesucristo. En la construcción ASKS, artículo más sustantivo más CAI más sustantivo, el segundo sustantivo siempre hace referencia a la misma persona descrita por el primer sustantivo bajo tres condiciones necesarias. Los dos sustantivos personales, la primera condición, ¿no? Los dos son sustantivos personales, descripción personal de oficio, dignidad, conexión, atributos o cualidades. Los dos son singulares. Ninguno de los dos son nombres propios. Y eso se cumple en el caso que vimos. En el Nuevo Testamento hay 80 casos en los que la construcción ASKS cumple todas las condiciones de la regla. En cada ocasión los sustantivos hacen referencia a la misma persona. No hay ninguna excepción. Marcos 6:13 que dice, miren, esta es la construcción. Vamos a mirarla. Dice, o autos estin o ten tom ho juios tes Marías kai adelfois Jacobo. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo? ¿A quién se refiere? El primer sustantivo, judíos, trae el artículo definido y el segundo que va unido por el copulativo kai no lo trae, se refiere a la misma persona. ¿No es el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo? La segunda, anabaino proston patera, mo kai patera, humon kai seo mo kai seon humon. ¿Ya? Yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Como vemos, el primer patera trae el artículo definido, el segundo no lo trae, ya se refiere entonces a la misma persona. El primer seon, entonces, óigame bien, kai seon, los dos segundos, ambos no traen el artículo definido, por lo tanto se refiere a la misma persona descrita en el primer sustantivo. ¿Sí?
El segundo dice, tujicos ho agapetos adelfos kai pistos diáconos en curio. ¿Ya? El amado, óigame bien, amado es un sustantivo, el amado hermano y fiel diácono, fiel ministro. ¿Ya? Entonces, el amado, el primero, ho agapetos adelfos kai, perdón, el sustantivo es adelfos. Ho agapetos adelfos, ¿sí? El sustantivo es adelfos, ¿sí? El amado hermano, kai pistos diáconos y diácono. Vemos que el primero trae el artículo definido, más el segundo no lo trae, que el segundo sería diáconos, no lo trae, se refiere a la misma persona. Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Sí? Y así cantidad de textos. Mire, Primera de Pedro, dice así, Joseos kai pater tu curio gemo y Jesucristo. Entonces, el primero, en Dios y Padre. ¿Sí? El primer sustantivo, Primera de Pedro 1:3, el primer sustantivo que es seos, trae el artículo definido, kai sigue después por segundo, el segundo sustantivo pater no trae el artículo definido, por tanto se refiere al mismo sujeto, el Dios y Padre. ¿Sí? Eso dice la regla Granville-Sharp. Eso es lo que dice. Cuando hay dos o más sustantivos unidos por el copulativo kai, ¿sí? Que estos sustantivos deben coincidir en número, caso y género, ¿sí? Número, caso y género, y no ser nombres propios cuando el primero trae el artículo definido y el segundo no lo trae, se refiere al mismo sujeto. Como ya vimos los ejemplos anteriores, ¿sí? En ambos casos se refiere al mismo sujeto. Esto debe hacerse también, esta regla rige también para segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 12, ya que en su construcción final dice kata ten harin tou seo gemon kai curio Jesucristo. Dice según la gracia o por la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. ¿Sí? Del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que las Biblias, esta última parte, la traducen por la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo. No aplicando, óigame bien, no aplican a este texto la regla gramatical Granville-Sharp. Y se las aplican a los demás textos, menos a este. ¿Por qué será? Aquí hay algo que están ocultando. ¿Sí? Ahora, para que el texto originalmente diga por la gracia de nuestro Dios, ¿ya? Del Dios nuestro o nuestro Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Se debe cumplir lo que dice la regla. La regla también dice que si hay dos, o sea, se debe cumplir esto, que si en los dos sustantivos aparece el artículo definido, en los dos sustantivos aparece el artículo definido, entonces ambos sustantivos se refieren a diferentes personas. Eso dice la regla. Pero la regla, como vemos en el texto, como vemos acá arriba, dice kata ten harin tu seo gemon kai curio Jesucristo. ¿Sí? Por la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Ahora, para que sean dos personas distintas, diferentes, en ambos sustantivos después de kai, ¿sí? En ambos sustantivos, tanto el que antecede a kai como el que lo precede, debe aparecer el que lo antecede y el que está después de kai. El que precede y el que está después de kai, debe aparecer en ambos el artículo definido. Y debería ser como está aquí, en el segundo ejemplo, ¿sí?
que sería kata ten harin, tou seo gemon kai tou curio Jesucristo. Aquí sí, se debe traducir por la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Aquí sí se debe traducir así. ¿Sí? Pero el texto no dice por la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo, porque en el texto griego, después de kai y antes de curio, no está el artículo definido. Entonces se debe traducir según la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. Así se debe traducir. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar esta misma construcción. Vamos a mirar esta misma construcción aquí en el griego y veamos segunda de Tito 2:13 y vamos a ver mirar Tito 2:13. Vamos a mirarlo y verá que aquí sí cumplen, dígame bien, sí cumplen la regla gramatical Granville-Sharp. Aquí. Mira, aquí está. Tou megalou seu kai sóteros, gemon y Jesucristo. Del gran Dios, mire, el primero, la regla dice que cuando hay dos o más sustantivos unidos por el copulativo kai, ¿ya? Que coinciden en género, número y caso, y ambos sustantivos unidos por el copulativo kai, el primero trae el artículo definido, el segundo no lo trae, se refieren a la misma persona. Dice, tou megalou seu, aquí está el primer artículo, el artículo definido tou, ya, antes del primer sustantivo que es seu, kai, sóteros, gemon y Jesucristo, ya. Son singulares, seu y sóteros, que es sustantivo, ¿sí? Son singulares, están en el caso genitivo, todos dos, caso genitivo, y son singulares y son masculinos, ¿sí? Entonces se debe cumplir la regla. Por eso lo han traducido esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Así está en nuestras Biblias, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Aquí dice, del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces vemos que en esta parte cumplen la regla gramatical Granville-Sharp. Pero ¿por qué no la cumplen en 2 Tesalonicenses 1:12? ¿Sí? Más adelante vamos a ver el por qué no la cumplen. Miremos primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1. Dice aquí, sumeo Petros, doulos kai apóstolos Jesucristo, tois isotimon, gemon, lasousin, pistin en dikaisune, tou seo gemon kai sóteros Jesucristo. ¿Sí? Ahí dice así.
En nuestras Biblias está traducido de la siguiente manera. Vamos a mirar. Sería Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mire, aquí está. Aquí está. En justicia de Dikaisune, en justicia tou seu. ¿Sí o no? Tou seu, aquí aparece. Primer sustantivo, seu. Unido por el copulativo kai, acá está el copulativo kai. Segundo sustantivo es sóteros. Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos que aquí la regla se cumple. El primer sustantivo, que es seu, trae el artículo definido. Ambos sustantivos, seu y sóteros, son de caso genitivo. Están en número singular y su género es masculino. O sea, se debe poner la regla aquí. Se debe traducir según la regla. Entonces sería por la justicia del Dios nuestro y Salvador Jesucristo. Y así vemos que está traducido en nuestras Biblias. En nuestra Biblia dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y de así podemos mirar muchos textos. Ahí en segunda de Pedro hay muchos textos más que hablan de Jesucristo como Dios y Salvador, como Señor y Salvador. Hablan de esos textos. Pero ¿por qué Jesucristo es Dios y Salvador? ¿Y por qué no puede ser Dios y Señor? ¿Por qué este texto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 12, que está aquí, y en su última parte, esta parte, que vemos aquí, ¿por qué no aplicaron la regla Granville-Char aquí? ¿Por qué los demás textos sí los aplican? ¿Y por qué en este texto no? ¿Sí? ¿Por qué en este texto no? Es evidente. Es evidente. Y es evidente ¿por qué? Porque aquí está, Pablo escribe en este texto que Jesucristo es Dios y Señor. ¿Sí? Dios y Señor. Ahora, quisiera mostrarles a ustedes una Biblia que ha usado de la regla Granville-Char y ha traducido este texto de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 12, en la Biblia Reina Valera 1977. Mire lo que dice la Reina Valera 1977. Dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Esta se aplicó la regla Granville-Char. Aquí sí está aplicada. Pero ¿por qué las demás Biblias no aplican la regla? ¿O por qué las demás traducciones no aplican la regla? Por la sencilla razón que recuerde usted que la Biblia misma enseña, o Pablo mismo enseña, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que si Cristo es Dios y es Señor, no hay diferencia entre Dios Padre y Jesucristo como Señor. Porque recuerde usted que Pablo dice que solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. ¿Eso lo dice dónde? Mire, 1 Corintios capítulo 8, verso 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién? Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es Dios y es Señor, por eso da o toma razón la escritura que dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y Señor, porque Pablo dice un Dios y un Señor, y eso lo ratifica también Pablo en Efesios capítulo 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Señor, un Dios. ¿Cuál es ese Señor? ¿Quién? Jesucristo. Sí, es claro que Jesucristo es el Señor. ¿Y cuál es ese Dios? Jesucristo, porque lo que está diciendo el texto
¿ya? Lo que está diciendo el texto originalmente, mire lo que dice, que Jesucristo, ¿quién es? Dios y Señor, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Hay un Dios, el Padre. Nos está diciendo entonces que Jesucristo es ese un Dios y Él mismo es ese un Señor. ¿Quién? El Padre. ¿Quién es? Dios y Jesucristo, un Señor. Un Dios, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, un Señor. ¿No? Eso es lo que dice Pablo. En Efesios capítulo 4 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por sobre todos, por todos y en todos. Un Dios. Y Pablo está diciendo que Jesucristo, ¿quién es? Dios. Un Señor. ¿Quién? Jesucristo. Pues lo que está ratificando Pablo es que Jesucristo es el único y solo Dios en este texto. Por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual este texto aparece adulterado. Esa es la razón. Porque si no lo cambian, no le añaden el del después de kai, no le añaden el del después del kai, o sea, el artículo definido tou en el genitivo después del kai, tou, curio y Jesucristo, ¿sí? No le añaden ahí ese texto, o no le añaden el artículo definido, entonces están ratificando que Jesucristo es el único Dios y el único Señor, porque solamente hay un Dios y Padre y un Señor, solamente hay eso, ¿ya? Y Pablo dice que Jesucristo, ¿quién es? Según la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo. No dice según la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo, no dice así, dice según la gracia o por la gracia del Dios nuestro y Señor Jesucristo, aplicando la regla Gran Vilchar. Y la Biblia Reina Valera 1977 lo traduce textualmente. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Recuerde esto, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Jesucristo. Dios y Señor. Un Dios y un Señor. Un Dios y un Señor. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Sí ve? Por eso tuvieron que adulterar el texto. Parece algo superficial, pero no es. Tiene mucha profundidad en la importancia de entender que Jesucristo es el único y solo Dios y la vida eterna. Toma mucha relevancia en esto. El por qué los trinitarios tuvieron que adulterar el texto. Toma relevancia. Es por eso, porque Pablo dice que solamente hay un Dios y un Señor. Un Dios y un Señor. Y ese Dios y Señor, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Por eso le tuvieron que añadir el del a este texto. ¿Ya? Tuvieron que añadirle el del. Bueno, hasta aquí esta conferencia, mis queridos amigos y hermanos. Espero que sea de su agrado. Nos vemos en una próxima emisión desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Miren, observen, miren, trinitarios, sus maestros los están engañando. Los están engañando con textos adulterados, amañados, añadidos. Los están engañando. Nos vemos. Dios les bendiga. ¿Ya? Recuerden, la unicidad es la única doctrina la cual la Biblia enseña. Dios es uno, único, solo. Con Él no hay, no ha habido, no habrá otra persona igual o semejante a Él. Él mismo dijo que vendría a salvarnos. Eso lo dice textualmente la Escritura. Sí, eso es lo que dice. Y aquí estamos demostrándolo. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima.